Yo soy la exponer el día de hoy la tarea 5 de ambientes de trabajo. Para el desarrollo de esta actividad escogimos la fabricación de frascos PET ámbar, el cual encierra los riesgos que nos indica la guía: iluminación, ruido, vibración, temperatura y radiación. Para esto escogimos tres zonas o lugares dentro del proceso, los cuales son inducción, inspección visual y análisis físico. De esto se derivan 5 actividades, las cuales son la recepción de material, el proceso de fundición del material, verificación externa del frasco, controles de proceso y control o análisis técnico. En el área de inyección, lo primero que debemos hacer es la verificación de la orden de producción para el lote, la fabricación o el envase que necesitamos fabricar. Se verifica el molde, ya sea el que sea necesario, según la capacidad o el envase que vamos a fabricar. Se hace una preparación del equipo y se verifica la temperatura que necesitamos para poder fundir como tal el material. Puede ser entre 60 grados hasta 120 grados, dependiendo del material y si de pronto llega a ser un material de alta o de baja densidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El personal volante, que es el encargado de hacer como la verificación y el uso como tal de las máquinas, debe verificar como tal la reseña de material. ¿Qué material es? ¿En qué viene? ¿Cómo se encuentra embalado? Si viene en parte, si viene en pele, si viene en un bloque físico, y así determinar también cómo realizar el procedimiento. Se realiza el cambio del molde para garantizar o verificar que el frasco que vamos a fabricar sea el correcto y las temperaturas dependiendo del material, como lo dije anteriormente. En ese mismo proceso se toma un porcentaje de ese material que ya viene instalado dentro de la orden de producción, se pesa y ese material se adiciona en la toma. Antes de eso, nosotros, el personal volante debe garantizar o debe verificar de forma visual la tolva para evitar que algún material externo o un material de una orden anterior se junte con el nuevo y nos vaya a generar de pronto la unión de estos materiales y nos salga un frasco de forma errónea. Cuando se realiza esta inspección visual, entonces se toma ese material que se va a adicionar ya con la temperatura ajustada y se agrega la tolva. ¿Esto qué va a hacer? Esto nos va a permitir hacer una purga interna del proceso. Entonces nos va a limpiar la tolva, nos va a limpiar las líneas, nos va a limpiar los cilindros, nos va a purgar las guías, nos va a purgar los moldes, para que el material de ahí en adelante salga bien. Ya cuando realizamos este proceso de purga, que se demora en promedio unos 5 minutos, con material constante, porque adicional a esto no pueden quedar espacios de aire en los cilindros o en los moldes, sino que debe ser continuo para que el frasco nos salga de forma correcta. Luego de eso, entonces ahí sí se adiciona el material. Hay dos opciones. Hay máquinas que deben realizarse de forma manual, como hay otras, las cuales se utilizan unas mangueras conectadas a una aspiradora, la cual eh, se genera un proceso constante de resurgimiento del material y esto no permite que se llene de aire, ¿sí? Entonces, cuando ya se genera ese proceso, la tolva está llena, él pasa a los cilindros toman cierta temperatura y ahí es donde se funde. Los cilindros, para poder hacer el paso de material a las vías, se encuentran en movimiento. Entonces, esto permite que el material se homogeneice, se eliminen las burbujas, se eliminen los espacios de aire, y cuando vayan pasando a las vías y se inyecten los moldes, constante. Eso lo hemos reflejado aquí en el proceso 2, que dice fundición de material de paso a molde. Bueno, ya después de esto, el material pasa al molde, el molde nos genera, por decirlo así, la rosca y la cantidad de material necesario para la densidad y el grosor de ese frasco. Se le inyecta un poco de aire comprimido para que cuando él ingrese
al molde, se infle y nos dé la forma del cuerpo del frasco. Adicional, esto se hace también para que el material se enfríe y genere la densidad o la fuerza necesaria para que no se nos vaya a deshacer. Luego de esto, el molde gira completamente y pasa, se le inyecta aire y este ya se expulsa a su inspección visual. ¿Qué es lo que debemos hacer en inspección visual? El personal que se encuentra en inspección visual es el encargado de verificar dimensiones, el estado y el tamaño del frasco que se fabricó. Entonces ellos deben realizar uno a uno la verificación de los frascos para evitar de pronto rebabas, que no venga con el color, eh, el material de pronto, si sale muy delgado, y los frascos son muy delgados, no salen de un tono marrón, por decirlo así, sino viene con un tono más violeta, que cuando tú lo colocas contra la luz, se ve más violeta en vez de marrón. Eso quiere decir que la densidad del frasco es mucho menor, el material que se inyecta es mucho menor. Entonces, cuando se evidencia eso, se realiza el ajuste ya sea de temperatura o de velocidad de surgimiento de la toma. Entonces, este es el proceso inicial. Entonces, ellos deben garantizar y deben verificar frasco uno a uno, que venga la rosca completa, que venga con color ideal. Por ejemplo, los frascos blancos, si se tiene mucha temperatura, tienden a salir de color amarillo, porque el material tiende a cocinarse, tiende a calentarse de más, y entonces toma esta coloración, por ejemplo. Entonces, ellos son los encargados de verificar que estos frascos se salgan en óptimas condiciones. En simultáneo está el siguiente proceso, que es el control de controles en proceso, que es la toma de muestras por parte del personal de calidad al inicio, a la mitad y al final del proceso. Entonces, ellas toman una muestra, una cantidad de 10 muestras y esas 10 muestras se analizan. ¿Cómo se analizan? Las, las, las muestras tienen un análisis técnico y un análisis físico. ¿Qué se hace en el análisis físico? Es el control de procesos. Entonces, el peso que pesa el frasco, él debe tener un peso promedio con un margen más o menos del 10% entre más y menos. La capacidad quiere decir que se le adiciona una sustancia líquida, puede ser agua, en donde yo con una probeta tomo, si el frasco me dice 30 mililitros, yo tomo 30 mililitros de agua, la adiciono al frasco y me debe quedar, no al ras, sino hasta cierto tope, que quiere decir que la capacidad del frasco cumple. Hermeticidad, por ejemplo, si son, estas pruebas se hacen más que todo cuando traen goteros o traen tapas, o que la sustancia va a ser líquida, se le adiciona agua, se tapa y se le adiciona un colorante, puede ser azul de metilo o rojo de metilo, para que genere la coloración y nos permita ver si las tapas o los goteros presentan algún tipo de falla, ¿sí? O salida de material o fuga. Y está colorimetría. Entonces, nosotros tenemos unos pantones o unas cartas de pantones que nos da nuestro proveedor o nosotros desarrollamos y de pronto como somos fabricantes desarrollamos ese pantón y se hace el contraste visual. Entonces se coge la marca del pantón, se contrasta con el frasco y me debe dar una colorimetría similar. ¿Listo? Ahora, esto es un tema muy visual. Entonces, con el paso del tiempo, y es uno de los riesgos que vamos a ver más adelante, se genera esa fatiga visual que de pronto nos puede hacer cometer errores. Para eso se desarrolla el siguiente paso, que es el análisis técnico, en donde ya un analista de control de calidad realiza otros análisis que nos van a garantizar que se encuentran dentro de los patrones. Entonces, igual tomamos muestra o las de control de calidad. Por lo general, estos análisis técnicos se tercerizan. Es que el tercero genera una muestra, me pega una caja, se toma una muestra ya sea deben ser 50, 60 frascos de todo un lote. Entonces, esos 60 frascos, ¿para qué se utilizan? Si viene con la impresión, igual se tiene un rango de pantones que debemos garantizar de forma visual. Pero si no, simplemente, si nos dice blanco, nosotros garantizamos que es blanco. Si tiene una colorimetría un poco más oscura, más amarillenta o un poco más translúcida, se realiza como tal el proceso de novedad del producto. El analista
de control de calidad lo que va a hacer es que hay ciertos patrones que se tienen que hacer de forma estricta. Entonces está el análisis por UV de infrarrojo, que se desarrolla por medio de un espectrofotómetro, el cual nos va a garantizar por medio de un estándar que ese material sí cumple con la orden de producción. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Dentro de los terceros se genera un estándar de polipropileno, se genera un estándar de PET, se genera un estándar de material de alta densidad y material de baja densidad. Un estándar certificado. Se hace una lectura, entonces ahí vamos con el tema de la radiación, por ejemplo. Es una lectura en UV, el cual me determina un cierto patrón, un cierto rango de luz. Yo tomo una muestra, corto el frasco, tomo una muestra similar a la de mi estándar, hago la lectura y dependiendo de qué rango me dé, más o menos el 10%, se determina si cumple o no cumple. El estándar nos va a ayudar a determinar, por decirlo así, la pureza del frasco, la pureza del material. Que si cumple con el estándar, que si es el material que están solicitando. Mismo principio con el infrarrojo. ¿Para qué se realizan estas mediciones con el espectrómetro y UV? Uno, para garantizar que la tinta no se va a caer, ¿sí? Que si tiene algún tipo de rosadura, que si tiene algún tipo de choque, la tinta o la ficha del medicamento que se vaya a agregar a ese frasco no se va a borrar y no se va a caer. Eso uno. Y dos, como hay fármacos que generan, que son fotosensibles, se llama eso. ¿Qué quiere decir esto? Que el medicamento empieza a perder sus condiciones farmacológicas y le ingresa luz, ¿sí? O si tiene contacto con luz. Puede ser una generación rápida como puede ser una generación prolongada. Entonces, estos análisis nos va a permitir determinar qué cantidad de luz pasa a través del frasco y si tiene algún tipo de contacto con eh, la parte interior. Por lo general, estos análisis nos tienen que dar cero, porque no puede haber traspaso de luz. Pero si llega a haber algún traspaso de luz, debemos garantizar que este rango se encuentra en más o menos el 10% del estándar. Está el tema de capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora lo que nos va a permitir es garantizar que las capas que tiene el frasco o que utilizamos para la fabricación como tal del material, por ejemplo, el polipropileno, el material de alta densidad, tiene tres frascos, tiene tres partes, el plástico, el acrílico y el acetato. Entonces, cuando uno lo sumerge en la solución líquida según la técnica analítica, porque puede ser por medio de ácido clorhídrico o simplemente agua a una temperatura específica de 80 grados, por un periodo de 24 horas que nos va a separar las capas, por ejemplo, dependiendo del material. Eh, Después de eso se hace la medición con esos materiales y nos va a garantizar o nos va a decir efectivamente que ese frasco uno cuenta con las capas necesarias y que no va a permitir que ningún análisis externo, que alguna sustancia externa nos va a contaminar el producto final del cliente. Entonces, para eso se tomaron estos tres actividades. Inicialmente tenemos unos controles, como lo pueden ver acá, en fuente, medio o individuo. Estos controles, ¿cómo se determinan? Nos los da la GTC 45. La GTC 45 nos determina, uno, qué controles debemos tener durante el proceso, qué niveles de riesgo tenemos y qué medidas de intervención vamos a desarrollar dentro de ese proceso de análisis de esos riesgos encontrados. Entonces, para el tema de la recepción de material, el control en la fuente, un ejemplo es la selección de proveedores certificados, que todos los materiales que nosotros tenemos sean de alta calidad y se encuentren dentro de los estándares que necesitamos. En el medio, por ejemplo, las áreas delimitadas de la recepción, la ventilación adecuada, señalización de carga y descarga. Nosotros debemos garantizar que en el momento uno que ingrese material, vamos a generar eh, el almacenamiento óptimo del material como tal, sin que se genere ningún tipo de contaminación. Adicional, los controles de individuo, que son los EPPs que necesitamos para poder desarrollar esta labor. Guantes para manipular el material, gafas de seguridad, porque como les decía, puede ser un material en pele o en particulado,
botas eléctricas porque generamos fricción al momento de utilizar estos materiales y obviamente generar una capacitación de manipulación segura de los materiales. Vámonos al tema de, por ejemplo, del análisis técnico. Entonces, en la fuente vamos a tener eliminación de materiales que no cumplen especificaciones técnicas. Vámonos por el tema de los estándares. Los estándares tienen una vigencia. Entonces, cuando hagamos este procedimiento, debemos garantizar que los estándares se encuentren vigentes. Por lo general, este tipo de vigencias son de alrededor, no sé, más de 2 años. Entonces, cada 2 años debo realizar el cambio de mi estándar. En el medio, que los espectrofotómetros se encuentran calibrados. Quiere decir que los equipos que vamos a utilizar necesitamos que estén calibrados para que los resultados que nos arrojen tengan unos resultados reales para el análisis que necesitamos. En el tema de individuo, uso de PPE, ya sea la bata, gafas, copias, eh, gafas contra rayos UV, protocolos de trazabilidad de las muestras, protocolos de trazabilidad de los informes. ¿Sí? Vamos a desarrollar ese análisis de los resultados y determinar darle vía libre para el uso. Debemos garantizar que estamos dentro de los estándares. Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos los análisis de tanto cuantitativos como cualitativos, de nivel de probabilidad y nivel de riesgo en nuestros productos. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, estos números cómo se determinan? Cuando nosotros desarrollamos la GT47, la GT47 nos da unos estándares para poder desarrollar esos análisis que son estos. Entonces, en el nivel de eficiencia, dependiendo si el nivel es muy alto, alto, medio o bajo, le damos un valor específico. En este caso, 10, 6, 2 o 0. El nivel de exposiciones frecuentes, ocasionales, esporádicos, continuos, del 1 al 4. Y el nivel de probabilidad, el nivel de exposiciones se encuentra entre cierto rango, va a estar entre, por ejemplo, el más alto, entre 40 y 24, y el más bajo, entre 4 y 2. ¿Qué quiere decir esto? 4 y 2, que la situación de exposición se presenta de forma eventual. Por ejemplo, una persona que esté realizando una licencia, ¿sí? En su momento va a ser una situación de exposición de manera eventual o una persona que le ponga la cuestión de desarrollo por una incapacidad eventual. Ya diferente, que es una, por ejemplo, entre 40 y 20, que nos dice que es una situación de licencia con exposición continua, una persona que desarrolle la labor completa y no tenga un procedimiento, una capacitación adecuada para el desarrollo de la labor, por ejemplo, se determina en este valor. Nivel de consecuencia, este ya tiene un valor un poco más grande. Es más alto de 4.600, que quiere decir que es una situación crítica. Debemos suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Por ejemplo, que nuestro equipo esté desarrollando una chispa y genera un riesgo de arco eléctrico. Debemos de tener sí o sí el equipo para evitar que eso no genere algún tipo de accidente con algún colaborador. Como el más bajo, que es de 20, que es mantener las medidas de control existentes. Quiere decir que las medidas que estamos utilizando, los procedimientos, los protocolos que estamos haciendo, cumplen dentro de los estándares que tenemos que desarrollar. Ahora, la aceptabilidad del riesgo. Tenemos que no es aceptable, no es aceptable, con especificaciones que se puede mejorar y que es aceptable. ¿Cómo lo determinamos? Que es nivel 1, 2, 3 o 4. ¿Y cómo sacamos esa aceptabilidad del riesgo? Es muy fácil. Para nosotros determinar la aceptabilidad del riesgo tenemos unos rasgos. Si lo ven acá, nuestro nivel de competencia, nivel de consecuencia, perdón, que yo lo tengo de las dos formas, nos indica que la aceptabilidad del riesgo va a determinar según nuestro nivel de riesgo. Entonces, si lo hemos aquí formulado, quiere decir que el nivel de riesgo es mayor a 600, que es la primera variable, pues lo podemos mejorar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, es aceptable, quiere decir que estamos cumpliendo con nuestros parámetros estándar.
¿Listo? O sea, estamos funcionando de forma correcta. Después de esto, viene como tal las medidas de intervención o los controles de intervención. Tenemos que tener claro qué personas nos vamos a tener expuestas. En este caso tenemos 80 personas entre los dos turnos, ¿listo? Desarrollando estas 5 actividades. Eh, ¿Qué requisito legal que necesitamos? Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión necesitamos la 0312, que son los estándares mínimos, la 1072 del 2015, que es la que nos establece el marco general del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Tenemos la resolución 1111 del 2017, que nos dictamina los requisitos según tamaño de la empresa y el nivel de riesgo. Debemos incluir las políticas de seguridad en el trabajo, el canal de trabajo, la identificación de peligros, plan de capacitación y vigilancia. Tenemos la GTC 45, que es la metodología que estamos utilizando para poder determinar el nivel de grado de esos riesgos que ya logramos identificar. La resolución 24.000 de 1971, que es la que nos dictamina las normas de seguridad industrial, la 0491, que nos indica que debemos tener una protección frente a radiaciones ionizantes, y la ISO 2631, que es la norma técnica para la evaluación de vibración de cuerpo humano. ¿Por qué debemos tener en cuenta esta normativa? Porque como lo veíamos, hay ciertos factores y unos factores bastante altos de riesgo. Vibración es el tema de máquinas. Temperaturas, el tema de los cilindros de fundición. ¿Y quiénes se encuentran expuestos a estos riesgos? Por ejemplo, el personal volante, el personal de mantenimiento, el personal contratista, que son los que se encargan de la manipulación como tal de los equipos. Si nosotros no contamos con un aislante, por ejemplo, para estos cilindros, nos va a generar una quemadura. ¿Sí? Dependiendo de la quemadura, se puede terminar como un accidente grave, leve o severo. ¿Sí? Iluminación, en el tema de inspección visual, debemos garantizar que los puestos de trabajo cuentan con la iluminación necesaria para poder desarrollar esa inspección visual de los frascos. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos 3 variables, 4 variables: vibración, el ruido, por ejemplo, que es un riesgo físico, el tema de la manipulación de los equipos, manejan aire comprimido, genera un alto nivel de ruido, las tonometrías periódicas para garantizar que esos niveles de ruido los estamos atacando con nuestros procedimientos, nuestros controles de ingeniería, nuestros EGPs necesarios. ¿Listo? ¿Que cómo sabemos qué controles vamos a hacer? Entonces se determinan dentro de esta matriz. Vamos a poner unos ejemplos de esto. Entonces, en el tema de restricción de material, eliminación, evitar el ingreso de material no conforme mediante proveedor certificado. Dentro de todo el proceso de compra se hace una cotización, debemos garantizar nosotros que los materiales son de alta calidad. Si no están dentro de esos procesos, de esos estándares, se elimina el producto como tal o se elimina el proveedor. Sustitución, usar materiales menos peligrosos. Por ejemplo, el PET virgen en lugar de reciclado contaminado. Controles de ingeniería, como es un área de calor, es un área que puede generar sofocación, es un área que puede generar eh, altos niveles de temperatura, áreas ventiladas y extracción localizada, ya sea por medios externos, por ejemplo, un ventilador que nos permita adicionarle un poco de aire a este cilindro para que la temperatura no se propague y, por ejemplo, el tema de un extractor encima del equipo, que es el calor que se genera no los vaya a absorber. Controles administrativos, procedimientos de recepción, registros del sistema, capacitaciones de manipulación segura, control de proveedores, un listado de proveedores, ¿sí? Un seguimiento por medio de un sistema sistematizado, por ejemplo SAP, en donde yo puedo ingresar el material que llegó, cuándo llegó, de quién es el proveedor, nombre del proveedor, fecha de ingreso, y yo lo voy a realizar por medio de una OP, cuánto descuento de ese material, para qué OP va dirigida, para qué área va dirigida, ¿sí? Si de pronto hubo material sobrante o material que se generó en viruta, ya eso es el procedimiento, entonces se reingresa el material como tal. Y los EPPs, ¿qué tipo de EPPs necesitan? Vámonos al tema de iluminación, inspección visual. Entonces, eliminación y sustitución no aplica porque es un procedimiento que sí o sí necesitamos desarrollar con la luz. Sí, es algo indispensable.
pero sí podemos tener controles de ingeniería, por ejemplo, en las ergonómicas. Podemos hacer un estándar de altura de las personas que están desarrollando la labor y así mismo asignarles unas mesas específicas para esa tarea, junto con el análisis de luminosidad para determinar cuál es el rango y qué cantidad de lúmenes necesitamos para poder desarrollar esa tarea sin generar de pronto fatiga visual. Y ahí vamos con el siguiente tema, que es el tema de administrativo. Entonces, por ejemplo, como ahí lo vemos, pausas activas. Desarrollar un proceso de pausas activas, un programa de pausas activas enfocadas a cada tarea para así determinar tiempos de pausas activas, qué tipo de pausa activa se va a desarrollar, si va a ser por relajación, si va a ser por descanso, si va a ser un tema continuo, si se va a hacer por medio de franjas, si se va a hacer una rotación por parte del personal para que hagan su pausa activa, simplemente cambiando la labor dentro de un proceso de fabricación. Y obviamente, que se repite. Este es el caso que nosotros desarrollamos el día de hoy. Eh, tenemos equipos, tenemos una serie de riesgos físicos establecidos. Nosotros, ¿cómo desarrollamos esta matriz? La desarrollamos por medio de uno, la lectura de los instructivos. eh, Obviamente, preguntar a los líderes de proceso qué tipo de controles de intervención se están generando y cuáles deberíamos adecuarle para evitar ese tipo de errores. Esa sería mi presentación en la noche de hoy. Espero que les vaya muy bien. Espero que se logre entender qué procedimientos son los que tenemos que hacer y estamos expuestos y cómo buscamos mitigar este tipo de riesgos sin que se nos vaya a realizar de pronto más adelante en un accidente o una enfermedad, sino que mantengamos espacios seguros, saludables y productivos. Muchas gracias.